Ahí está. ¿Todo bien? ¿Qué onda? ¿Qué andan haciendo? Quiero probar estos que les mostré la otra vez. A ver si... Ay, nunca se ve en la cámara, no se nota. Que tiene como un destello... en particular. No sé, como un perlado... No perlado. Como holográfico. No sé si lo llegan a ver. Ah, ahí se ve un poco más, me parece. Paren, ¿eh? Ahí es como que tiene dorado. ¿Ven? Ahí se ve mejor. Bueno, lo que voy a hacer es ponerlos en unos unieros primero, a ver con cuál me esmalto, porque me quiero hacer semipermanente porque me lo vienen pidiendo hace un montón y además tengo ganas de dejar un video reseña de los Char Limit porque siempre me están preguntando qué onda estos esmaltes. Entonces dije, bueno, ya que me voy a hacer un semipermanente y me voy a poner estos esmaltes, vamos a hacer un video reseña. De paso, ya que tengo que poner en los unieros y demás, y aparte, como les había dicho, me iba a conectar. Ahora lo que tengo que buscar es en este coso que es un caos. Acá tengo unieros, estos no. Uy, acá esto se cayó. Un top coat, se ve que se cayó de la estantería. A ver, acá. No, estos son los de 3. Estos son los cosas. Ay, estos son los stickers. ¿No tengo más unieros que esos? Vale, uy, esto es un caos. Acá están. Tengo que ordenar esto, che. Bueno, estos son los que buscaba. Ahora, esto lo vamos a volver a poner acá. Y esto no es que soy una sucia, es que es para una manualidad que me quedó pendiente. Por eso lo tengo acá. Ahí va. Bueno, ahora sí. Y lo que me falta es la cabina, si no. ¿Con qué voy a curar los esmaltes? Bueno, a ver. Paren, ¿eh? ¿Esto hace ruido? Chon, chon. Bueno, mientras se van conectando y demás, yo voy acomodando acá. Si me quieren ayudar compartiendo el video en los grupos de manicura que estén, ya sean de Facebook, de WhatsApp, de Telegram. Bueno, en el grupo nuestro de Telegram ya les avisé. Así que, a ver, voy a conectar el vivo acá, sí. Tum, tum, tum. Ay, no tiene batería esto. Bueno, ya fue. Que dure lo que dure y después lo conecto. Bueno, publicidad, otra publicidad, hermano. ¿Cuánta publicidad? Bueno, mientras puedo leer los comentarios. Entonces, hola Mile, Margarita, Zaira, Karen, Tiziana, Karen otra vez. ¿Vos los usás, Dani? Sí, los uso, tengo un montón, sí, siempre se los muestro. Zaira dice, a mí me dijeron que no están permitidos, que son malos. Bueno, por eso voy a hacer este video. Hola Dani, saludos desde la ciudad de La Plata, dice Vanessa. Hola Vanessa. Yasmín dice, hola Dani, buenas noches a todas chicas. Vamos a poner un poquito de zoom, así ven más mejor, más de cerquita. Capaz que me ato el pelo, bueno, no sé todavía. Bueno, no se guíen por los números que dicen acá arriba, porque tengo 3 tonos distintos con el mismo número. Ya saben que tengo un montón de estos esmaltes. Y bueno. Hola Dani, beso de Uruguay, viéndote con mi esposo y mis hijos. Bueno, saludos a toda la familia. Gaby. Margarita dice, sos la mejor, gracias. Melanie dice, Oli, recién termino de ver tus primeros videos de belleza de manos y esmaltado semi. Bueno, entonces ahora vas a hacer un... ¿Cómo se llama? Un repaso, porque justamente este video es para que repasen las que ya saben y para las más principiantes que me vienen pidiendo hace rato que actualice el tema de semipermanente, digamos que haga un nuevo video y demás.
Dije, bueno, ya que quiero probar estos nuevitos, vamos a ver qué tal salen. Les decía, no se guíen por el número de acá arriba, porque, nada, le ponen cualquier número, la verdad. O hay varios con el mismo número que son distintos tonos y bueno, así. No sabemos bien por qué. Cuestión. Esto está roto, la otra vez dije lo mismo. No, pero parece de fábrica, no, o sea, no es una rotura esto, es como que tiene una raya ahí de fábrica, no sé. Pero se nota acá. Bueno, por ahí la veo yo porque soy demasiado rompe, ¿no? Bueno. Cuestión. Servilleta. ¿Dónde me quedaron? Ay, no tengo acá. Ah, sí. Bueno, voy a empezar a darle una manito con estos a los... ¿Cómo se llama? A los uñeros. Vamos a agarrar 4. Bueno, agarré 3 millones. A ver, 4. Y los voy a pasar medio así nomás, como para hacer más rápido. Pero lo que yo quiero ver... A ver, ahí. Lo que yo quiero ver es el tema de los tonos y ver cuál voy a elegir. Este, como les mostraba recién, es como... No sé, es como blanco, pero con un halo dorado. A ver, ahí se ve mejor, me parece. Ahí. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo queda acá, porque no tengo ni idea. Ay, espero que ningún tono me defraude. Oh, creo que ya. Me parece que voy a tirarme por este. Va a necesitar varias manos. Pero sí, me parece que me voy a inclinar por este. Creo que va a ser de mis favoritos. Bueno, más o menos. Ah, lo que sí, todos los que son medio metalizados como que quedó un poquito marcado, pero bueno. Cuestión. Vamos, lo voy a llevar todos a cabina y después les muestro bien cómo van quedando. Este es como un... O sea, de afuera es como un coral, ¿no? Pero de adentro es como más rojizo y como con glitter. Muy ultra fino el glitter, ¿no? Me voy a parar porque no sé lo que estoy mostrando. Ahí está. No sé si se llega a notar, pero tiene un glitter muy, muy chiquito. Ahora, a ver, se los voy a mostrar acá. A ver si se aprecia mejor. Ahí. Vamos a poner ahí más cantidad. Para ver si lo pueden llegar a ver mejor. Tengan en cuenta que estoy haciendo esto parada en el aire. Ay, ¿me quedó una pelucita? No. Bueno, más o menos así. Ahí creo que se empieza a ver. Ahí, si enfoco ahí, se ve un poco más esto de los destellitos que tiene. Igual ya les digo, yo creo que con 2 manos y después el top coat se va a apreciar mucho mejor todo. Ahora vamos con este, que es como un naranjita, como un salmón, que yo pensé que iba a tener glitters como ese, pero se acuerdan que cuando lo abrí el otro día, miren, tiene como glitter más grandes. No sé si los llegan a ver, si la cámara me acompaña con su bella definición. Cuestión, vamos a ver cómo queda acá. A ver, ahí estoy enfocada. Ya les digo, vamos a tener que esperar a 2 o 3 manos, depende del tono, para ver que quede perfectito, ¿no? Pero bueno, ya se pueden ir dando una idea de cómo van quedando. Quiero ver qué tal son estos, o sea, en cuanto a tonos.
No en cuanto a producto, porque yo ya sé que es un producto que a mí me funciona. Está hermoso, la verdad, este tono, también. Muy lindo. Yo ya sé que es un producto que a mí me funciona y que me lo voy a poner en mis manos como hago siempre. Pero en un ratito vamos a hablar del tema polémico que acontece con estos esmaltes y con muchas otras marcas. Esperen, les muestro este. Parece como doradito, como cobre. Y se ve así. Muy lindo también. Y vamos a ver acá cómo se ve acá. Bueno. Ahora mientras los dejo curando, antes de la segunda capita, leo, que veo que están escribiendo ahí. No sé si están saludando y bla, bla, bla. Bueno, lo voy a cerrar bien. Vamos a ponerlos 1 minuto, aunque con mi cabina de 48 watts, yo sé que se curan en 30 segundos, pero vamos a hacerlo bien, despacito, sin prisa. A ver, Zaira, te quieren censurar el mensaje. Mostrar. A ver. Hola, Dani, saludo de la ciudad de La Plata. Hasta ahí había llegado. Margarita dice, hola, hola Margarita. Gabriela Martínez, hola Dani, beso de Uruguay, viendo... ya lo leí eso. Este te suena mejor también, gracias Margarita. Melanie dice, Oli, recién termino de ver tu... No, eso ya lo leí, pero estoy leyendo todo repetido. Gracias por tus videos, ese no lo había leído. Tiziana dice, ¿en qué local de 11 compraste los esmaltes? Porque quiero comprar, pero no encuentro un lugar barato. Ahora en el fin de... ya están programados los videos. Van a tener los videos de los tours y ahí van a ver los precios de los esmaltes y demás en los distintos locales. Ayelen, hola Ayelen. Yasmin dice, por fin me llegó la notificación del vivo, porque a veces no me llega. Hola Jasmine. ¿Por qué acá me dice que hay 9 y yo estoy viendo 24? ¿Será que lo tengo que actualizar? En este me dice que es el que está en vivo, me dice 24. Y acá 9. Encontraste el lugar, las direcciones del hall de 11, ¿dónde las puedo buscar? Las había puesto en Instagram, pero bueno, ya les van a... O sea, cuando mañana pasado se suban los videos que les estoy diciendo del tour, o sea, ahí adentro de los locales y qué sé yo, ahí ya les queda grabado mostrando las tarjetitas y todo, pero las había subido en Instagram como habíamos quedado. Gabriela dice, es como que viene muy vacío, ¿no? Mucho menos de la mitad. ¿Qué cosa, Gaby? Viene vacío. Camila Mendoza dice, Dani, gracias por todos tus videos y la dedicación que le ponéis. Gracias a vos, Cami, por ser parte. Vanessa dice, es un brillo muy sutil. El salmón me encantó, dice Gaby. Zaira dice, Dani, gracias a vos. Estoy por empezar a vender personales en mi cuenta. ¡Genial! Bueno, hacete una tienda online en Tienda Frada, que es gratis y es para productos hechos a mano. Vanessa dice, ese lo tengo, es muy lindo. ¿Cuál tenés, Vane? ¿Cuánto nos pagaste los esmaltes? Ahora no me acuerdo, pero en el video que hice en vivo del hall de 11 les mostraba y ahí les dije, me parece que 130 o por ahí. O 138, no me acuerdo. Hola, Katia. Hola, buenas noches. ¿Son duraderos esos esmaltes? Pregunta Cintia García. Sí, los esmaltes son duraderos. Cualquier esmalte de cualquier marca de los que yo probé, que he probado todos los que se les ocurran de estos baratitos, son duraderos. Lo importante no es... a ver, no es que el esmalte sea bueno o malo. El tema es la preparación de la uña natural, ¿sí? Si ustedes hacen una buena preparación de la uña natural, les va a durar un esmalte Charm, un esmalte Divina, un esmalte Mask, o como se diga, un Anush, un lo que sea.
los tejar, o sea, el que sea. A ver, chicas, ustedes se pueden comprar un esmalte de Organic Nails de $25 y si no hicieron bien la preparación de las uñas, se les va a salir. Eso es así para todos los esmaltes. ¿Dónde me quedé? Son duraderos los esmaltes. Hola, soy Débora de Rosario. Te quería preguntar cómo te resultó la marca Cubage, porque a mí no me dio resultado. ¿Y otras marcas sí te dieron resultado, Débora? Porque a mí me funciona perfecto la marca Cubage y es una marca buena. Que, o sea, es la primera vez que escucho a alguien que dice que no le funciona. Estoy viendo que se está haciendo alto bug acá. Tipo, imagen. Y bueno, qué lástima que no te haya funcionado, pero ¿es la única marca que usaste? O sea, ¿o fue con una clienta en particular? ¿Cuántas veces lo probaste? Hay muchas cosas a analizar a la hora de ver por qué un esmalte no funciona. Yo uso esos y me funcionan perfecto y no tuve ningún problema, exacto. El que parece cobre, dice Vania. Ajá, buenísimo, muy lindo. ¿Probaste los semi del FM en color? No. Y es más, me enteré hace re poco que existían. Así que voy a ver si puedo conseguir alguno para probar. Lo peor es que estuve en Capital parando cerca de Flores y el FM está en Flores, o sea, podría haber ido personalmente, grabar y todo, pero no me di cuenta, se me pasó. Hola Campos García, Isabel Paulina. Oye, ¿y el Overgel de Punto Nails? No, ese no lo conozco. ¿Sos de Argentina? Porque ni me suena ese. Vanessa dice, ¿puedes repetir dónde ponen la tienda gratis? Lo escribo acá. www.tiendafrada.com. Ahí ven que está escrito, bueno, ahí se los envié. Lo voy a dejar como mensaje fijado, o sea, para que les aparezca acá arriba. Y así cuando termina el vivo, yo voy a actualizar porque no somos 9, somos más. Ahora me dice 8, peor todavía. No, ahí está, 24. ¿Puedes hacer un video sobre tienda Frada? Sí, la otra vez también me lo dijeron. Lo que pasa es que... ¡Ay, Débora Balmaceda! Perdón, no vi. Se me pasan los comentarios, perdón. ¿Qué estaba diciendo? Ah, que la otra vez también me pidieron que haga el video tutorial de lo de tienda Frada, pero el tema es que tengo que grabar la pantalla para hacer eso. Y justamente estuve probando, ¿vieron cuando hice el vivo ese que estaba yo con mi cara acá chiquitita de costado? Bueno, ahí estaba, mientras hablo voy a seguir con esto porque si no... Bueno, más o menos la primera capita quedó así, me encanta. Voy con la segunda. Y nada, estaba probando el programita ese para grabar la pantalla. Voy a ver si puedo lo antes posible, esta vez posta, porque yo sé que muchas veces les digo, voy a ver si puedo hacer tal cosa y después, bueno, el tiempo no me da, pero esto ya se ha desmadrado porque yo también me quiero hacer mi tienda ahí. Entonces, lo que quiero hacer... Ay, ¿no estoy mostrando? Sí. Lo que quiero hacer es ir grabando mientras hago mi tienda. Así mato dos pájaros un tiro, porque no voy a hacer una tienda trucha para mostrarle a ustedes nomás. O sea, ya que estoy, hago mi tienda. Y en esa tienda... Lo que pasa es que no sé. No sé si vender. Preso Nails, porque me da fiaca. No, porque yo, o sea, si me armo una tienda, no va a ser a pedido, digamos. Onda, va a ser, bueno, hay esto de stock. Porque no tengo ni ahí tiempo de hacer personalizados. Me encantaría dedicarme a una sola cosa, pero bueno, no se puede todo. Entonces, bueno, estoy ahí en un debate interno. Y también podría agregar a la tienda cositas que sean de las que hago de manualidades. Pero lo mismo, serían... ¿cómo se llama? No sería a pedido, sería, bueno, hice esto, lo pongo en la tienda, lo querés comprar, comprarlo. Porque no
Y bueno, varios de ustedes me preguntaban cómo hacer press on nails estándar. Y lo que yo pienso hacer, que les paso el dato por si ustedes también lo quieren hacer, lo que pienso hacer es hacer diseños que, digamos, ¿vieron como las que son compradas? Que te vienen todos los numeritos, digamos, los 10 tips con diseño y vos las vas combinando y la clienta se los prueba a ver cuál le encaja en cada dedo y las que no, bueno, quedan ahí. Bueno, eso pienso hacer. Tipo, hacer los 10 tips y ya. Porque, como les decía, no tengo tiempo de tomar pedidos y hacerlos personalizados. Pero bueno, sí me gustaría armarme una tienda y ver qué onda. Esa sería una forma de hacer estándar. Y después, la otra forma de hacer estándar para que ustedes tengan stock y demás, pueden buscar en Google. Hay una tabla de medidas que usan en otros países. Lo que pasa es que yo nunca la encontré en español. Por ahí ahora sí. Pero cuando buscaba información de press-on y demás para hacerles los videos del curso, siempre la encontraba en inglés. Entonces es shapes, o sea, bueno, se los escribo acá. Así, ¿ven? Shape o shapes o con S, o sea, en plural o en singular. Y press on nails, o sea, ponía press on nails shapes, que serían las medidas. Y ahí te viene como si fuera la ropa en SM, SMN, no, ese es el MSN. En SMLXL, bueno, más o menos así, te viene como por talles y está medio estandarizado que, por ejemplo, los pulgares de S, del talle S, son de tal tamaño. Los índices de S son de otro tamaño, bueno, así. Pero yo nunca probé si eso funciona, si eso realmente es así. A ver. Bueno, cuestión. Hola Dani, yo empecé hace poco y uso los Charm Limit, son buenos, los uso con base y top de Meliné. Bueno, ojo que Meliné no te cause alergia a vos o a alguna de tus clientas. Sos de México. Bueno, claro, por eso. Paulina o Isabel. No sé, esa marca no la conocía. El negro de Charm Limit me parece muy malo, dice María Fernanda. Yo tengo negro de Charm y está piola, qué sé yo, no es... a ver, si es para esmaltar de negro, ¿es este? Sí. Si es para esmaltar de negro, sí lo uso. Pero si es para hacer nail art o algo de eso, prefiero usar gel paint, claramente. Porque vieron que los negros nunca vienen muy, muy pigmentados. Melanie, no sé si será tu celular. Las demás no sé cómo lo ven. A mí me dice calidad más alta 144. ¡Qué paqueta! ¿Sabes alguna tienda de Rosario que venda? No, de Rosario no. Pero entre mañana y pasado se suben distintos videos que son del tour de compras en 11 y son tiendas que hacen envíos. Entonces por ahí pueden pedir por ahí y les sale mucho más económico. Débora dice, Dani, tengo todos los de Charm y Divina y acá en Córdoba salen 2.30. Si mandas el video donde comprar de barato de 1.000, más barato de 1.000. Sí, ahora mañana y pasado están. Y creo que el lunes porque son un par. Tengo el blanco de Charm y es demasiado espeso. De la única forma que puedo trabajarlo es usando otro pincel. Sí, eso no sé. Sí, lo mismo me pasa, vas a los 3 puntitos en las opciones avanzadas y la más alta elegís. Están hablando de la calidad del video. Bueno, supuestamente si te pones esos esmaltes se te irritan los dedos o algo así. Lo que estás usando, no, chicas, miren. Mis dedos están re sanos y ya vieron la cantidad de estos que tengo. Tengo como 200 colores y es mentira. O sea, después vamos a hablar de ese tema. Ya lo he hablado 1000 veces, pero lo voy a decir más llegando dentro de un rato. Hola Dani, yo tengo algunos de Charm Limit y Mask, pero los uso para practicar en unieros. También tengo tejar y
la Lujaus, que me encantan, soy principiante por eso. Está perfecto, chicas, cada una que use lo que quiere. Porque aparte, el tema este de aprobado, no aprobado y bla, 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 es algo muy de Argentina, o sea... Miren, yo creo que con 2 manos ya están. Igual ahora les voy a poner top coat. Pero con 2 manos ya quedaron. Quedaron bien, bien pigmentados. Ahí se ven, creo que se ven bien los 4 tonos. Se los muevo así para que vean bien este sobre todo, que es el que más me gustó. Me parece que lo que voy a hacer es ponerme estos 2. Yo me suelo hacer a veces estos 2 con algún diseño, o sea, o con brillito o algo de eso, y el resto con este. ¿Qué opinan? O me hago todos con el rosita y uno con este, o ¿qué puedo hacer? Otra cosa que pensé cuando ponía por la primera capa de este, es que puede servir, capaz, da un muy buen efecto si ponemos una sola capa de este sobre, por ejemplo, el color negro o algo de eso. Podríamos probarlo. A ver qué pasa, a ver si da algún efecto. No, este es el top, nada que ver. ¿Dónde le dejé el negrito este? Ah, podríamos probar. Ay, ay, ay. A ver. Ahí, le voy a dar una sola capa, porque es para probar esto. Y la verdad que, ¿ven lo que les digo? A mí me gusta este. Es bien pigmentado. Una sola capa finita y cubre un montón. O sea, le ponemos 2 por capricho. Este sí lo voy a dejar curando. Ah, de paso le voy a poner el top coat a estos. Lo voy a dejar curando 1 minuto porque es negro. El negro, el blanco y los colores oscuros, como por ejemplo azules o ¿cómo se llama esto? O rojos, violetas, colores muy oscuros. O no oscuros, sino muy pigmentados, sería la palabra. Está bueno dejarlos un poquito más de tiempo en cabina. Ay, perdón, me reatoré. Porque eso hace que se curen mejor. Hay veces que necesita un poquito más de tiempo ese tipo de colores. A ver, vamos a ver qué pasa si hago esto con el negro. Qué mieduski, No, es como el polvito. Se ve re dorado. Es como el polvito, chicas. O sea que esto serviría para tonalizar en dorado, o sea, dodarizar. No, mentira, no me salió el chiste. Bueno, cualquier tono. Quedó remarcado, pero bueno. Supónganse que uno esmalta bien. No como yo. Ah, ahí tiene una cosita, ¿ven? Tiene una pelucita. Ahí está. ¿Vieron? Yo sabía que iba a haber un efecto extraño. Miren esto. Quedó súper dorado. Genial. Bueno, vamos a curarlo también. Y a ponerle top a estos. ¿Qué onda? ¿Esto no tiene más? Ah, por eso estaba ahí en el... No es que se había caído. ¿Se acuerdan que lo saqué del estuche ese de...
del canasto. Me parece que yo lo había puesto ahí. Es que yo me olvido. Tengo una memoria de pajarito. Soy Dory. Bueno, me parece que yo lo había puesto ahí porque no tenía mucho más. Como para usar el frasquito. Ay, pelusa. Ahí va. Bueno, ahora sí. Cuestión, le voy a poner 30 más así. Terminamos con eso. A ver. ¿Dónde me quedé? Hola Dani, yo tengo algunos charms. Ah, no sé, lloré. ¿Qué esmalte usar para hacer press on nails? Los que quieran, chicas. Que sean semipermanentes. Porque la verdad que una press on nail con esmalte común, para eso que se los haga cada una en su casa. O sea, si van a vender un producto que sea de calidad. Eso sí. Dani, acabo de conectarme con Roxana Nails. ¿Quién es Roxana Nails? Vale. Yo tengo un mask negro que lo compré por error, que cuando le aplicás top coat mate de Charm se arruga todo, está bien curado y todo, y solo con el mate se levanta todo. Se ve que no es compatible. Wow, mirá vos. Vos que decís que para qué es el top coat mate de Charm. Estoy pensando... Ah, no. Yo tengo top mate de mask, o sea, tengo al revés. Y lo he probado con el negro de Charm y funcionaba bien, pero sí, a veces puede pasar que haya incompatibilidad de un producto con otro, pero nunca escuché que haya incompatibilidad de toda una marca con otra. ¿Qué opinión tenés acerca del gel de construcción Tina? No gasten en eso. Yo compré porque ustedes me pidieron que haga la reseña y qué sé yo, y son una caca. Y bueno, este está cerrado, porque encima como una gila, como estaban muy baratos, tipo 100 pesos, algo así, compré un montón. No, compré 4 creo. Y este está cerrado, pero bueno, igual para pegar cristales sirven. Así que por suerte, como había comprado creo que todos clear y uno rosita, nada, a ver si este está abierto. No, este también, ¿ven? ¿Ven que compré unos cuantos? Bueno, no importa, están por ahí. Pero no cura nunca, es como una masa flexible, no. Eso no se lo recomiendo ni a palos. Y probaste el gel de construcción Lina. No, Lina no. Lina no, Tina, ese probé. Que te mostré. Pero Lina con L no. Me parece que no me acuerdo. O sea, sí me suena, pero no me acuerdo. Ah, lo que sí les voy a decir es que yo acá tengo, miren esto. Los dos dicen Tina. Estos sí los probé y no, también, obviamente este también no, pero este sí me funcionó. Con este sí pude hacer una uña, por ejemplo, una estructura, y con este no. Y lo gracioso es que este es el que dice profesional. O sea. Bueno, en fin. Saquen sus propias conclusiones. Ahora. Ya sé cuál es el Lina. Ya ahí cuando dijeron para practicar no es para trabajo, me acordé. Es el que, sí, el baratito ese que usan todas cuando empiezan. Claro, lo que pasa es que yo nunca lo compré ese. Claro, sí, ya sé cuál es, pero no, yo nunca lo probé. Y no te lo recomiendo, aunque yo nunca lo probé, no te lo recomiendo porque es el que todas dicen que es una porquería, entonces qué sé yo. Pero bueno, a mí no me gusta decir algo, o sea, hacer una recomendación sobre algo que no probé, pero ¿qué va a ser? Es lo que hay. Para poner top mate sobre el negro más uno, primero pongo top común y luego mate. Es con el único que me pasó.
Ah, igual yo suelo hacer eso. Antes de poner top mate pongo el top común. No sé por qué. No sé si existe una explicación. O sea, no sé si lo hago con un motivo, ¿me entienden? Y si hay una explicación, no la conozco. No sé cuál es. Pero es algo que suelo hacer. Como que siento que queda más protegido. No sé por qué el top mate me da la sensación a mí, pero ya les digo, es mi sensación, de que no agarra bien. Che, se me va a apagar esto. No sé dónde está el cable. Bueno, me voy a quedar sin leerlas, me parece. Uy, ¿dónde habrá quedado el cablecito? ¿Está acá? A ver. Ay, lo peor es que a mí me suena, cuando estaba ordenando un poco la mesa, haberlo corrido. Y andás a ver a dónde lo puse. Bueno. No sé, las leo mientras puedo. Lina del acrílico y no sirve ni para proyectar. Lina del acrílico. Porque que ni lo retirás del pincel. Fue el primero que usé. Me quería morir. El gel QVD, ¿qué tal es? Dice Mariana. A mí me encanta. Yo siempre los uso. Acá tengo uno, por ejemplo. Bueno, tengo unos cuantos por ahí, tengo un montón. También uso los poligeles de QVD. Y a mí me gustan. Pero, siempre aclaro lo mismo. Son distintos a la mayoría. ¿En qué sentido? En que son más líquidos, son más flexibles, ¿sí? Si vos comparás, por ejemplo, el QVD con el Feng-Shui, el Feng-Shui es mucho más duro, mucho más rígido. A mí, en lo particular, para trabajar, a mí no me gusta. Me gusta más algo más flexible como el QVD. Por eso uso estos productos. Por eso siempre les digo, cómprense uno, no se compren 800, como hago yo, que después me los meto en el traste. No, cómprense uno y lo prueban. Y si les gusta, entonces, bárbaro, adentro ¿cómo es? Lo usan y ya está. Y después, si quieren, se compran más de ese producto y listo. ¿Bien? Bueno, cuestión. Es hora de decidir porque ya hace rato que me quiero esmaltar y no elegimos. Ay, no sé, porque ahora que veo, o sea, este me súper encanta, ¿eh? Pero ahora que veo esta combinación, es más de invierno, como que capaz que queda mejor así. O es mucho brillo. No sé qué hacer. O este. O los tres. Una uña así, tipo una de cada color, repitiendo este patrón. O sea, esto después lo repito. Uy, acá. Arranco así, me va a quedar la uña de esta, del dedo faciu, con este. Así y así. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? El marrón no, dicen. El rosa y el dorado. No les gusta, este es re lindo, es como un cobre. Por ahí no se ve igual de lo que veo yo. Acá, en vivo y en directo. Queda más lindo el blanco y rosa para mí. 3. Se usa de todo ahora, sí, ¿verdad? Sí, el blanco y el rosa. Bueno, está bien, me quedo con lo anterior. Ustedes ven que yo me quiero hacer la loca y ustedes no me dejan. Bueno, entonces vamos a dejar estos dos. Chon, chon, chon. Ah, también tengo unos foils acá que podría probar, pero nada que ver, ¿no? Como que ya flasheo acá. Creo que no combinan ni ahí. Bueno, los vamos a dejar para la próxima estos. Entonces, lo que tengo que hacer es sacar esto de acá primero. Y necesito mi coso de alcohol. ¿Dónde está?
acá. Bueno, entonces, ya decidimos eso. Vamos a hablar sobre el semipermanente. Semipermanente en general, ¿sí? Que ustedes preguntan si se pueden usar distintos productos, qué sé yo. Voy a mezclar todas las marcas. ¿Bien? ¿Esto tiene? Sí, bueno. Acá tengo primer con ácido del FM. ¿Bien? Voy a usar base tejar, esmalte Charnimit y me explota la mano. No, mentira. Y top coat, a ver este que es. Divina, pero este no tiene más. Vamos a agarrar otro. Está medio vacío. Bueno, no importa. También. ¿Ven? Y top coat de Divina. ¿Bien? ¿Quieren que me agregue adhere también un nail prep? No tengo. Se me acabó. No, tengo el de las bananas, pero ese no me lo voy a poner ni a palos porque ese me quema. Así que no tengo porque nunca lo uso. Bueno, no importa. Entonces no me pongo. Lo primero que tengo que hacer, como en todas las... voy a sacar un poco el zoom. Como en todas las... No me pregunten por qué estoy parada. O sea, me estoy haciendo las manos paradas, chicas. Cualquiera. Como en todas las aplicaciones, lo primero que voy a hacer es higienizar mis manos, las herramientas y empezar a limpiar el área de cutícula, ¿sí? Importantísimo hacer esto, ¿sí? Limpiar bien el área de cutícula. No tengo mucha cutícula, no es que me voy a andar cortando y qué sé yo, porque si se acuerdan, en el último vivo, que no fue hace mucho, estuvimos probando las fresas que compré, entonces claramente no tengo grandes cantidades de cutícula, ¿sí? Pero todo esto, toda esta pielcita, que ven, se ve ahí, ahí en la puntita, ahí, esto es piel muerta que se deposita debajo de la pielcita esta, entre la uña y la cutícula, ¿sí? Y que tenemos que retirar siempre, 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 ¿sí? Nunca se olviden de este paso. ¿Por qué? Porque esta pielcita muerta, así de fácil como yo la estoy retirando, se puede salir sola. Y si yo no la saco y paso el esmalte por arriba... A ver, si ustedes tienen una caja de madera de fibrofácil, una caja de té que van a hacer con pintura acrílica, ¿sí? La van a pintar con pintura acrílica. Y tiene polvillo encima. Ustedes no la limpian y la pintan con el esmalte, con la pintura acrílica. O una pared, se ponen a pintar la pared de su casa y no pasaron un trapo antes, no la limpiaron. Está llena de tierra de hace 400 años, de la última vez que pintaron, porque nunca lavaron las paredes. Entonces, ¿qué pasa? La pintura se empieza a saltar. Lo mismo, exactamente lo mismo, pasa con los esmaltes en las uñas. ¿Ok? Por eso es muy importante que la zona a esmaltar, que en este caso es la uña, esté sumamente limpia y no haya nada que naturalmente pueda desprenderse, como la célula muerta debajo de la uña, que haga que... ¿Por qué dicen no? ¿Qué pasó? Ay, encima se me apagó no puedo ver los comentarios, a ver. Ay, no veo acá. Los tres. Una uña con foil. ¿No usas ablandador? No, ahora les digo. Sí, Dani, sí, yo quiero aprender cómo se pone. ¿Recomendás Melina y Cherimoya? Cherimoya sí, Melina no. El de flores estaba bueno con el de... Bueno, después, chicas, después de que me esmalto vemos los foil. Acá sí me voy a cortar un mini cachitito, que tengo ahí un cosito durito, porque es que yo acá me muerdo como una loca. Entonces siempre ahí me corto un cachitito, pero ya está, solo eso. Que me sobresale ahí me molesta. ¿Bien? Entonces si yo ahora me paso ahí, humedezco, ven que ya quedó completamente limpio. ¿Bien? Igualmente ahora se va a ensuciar otra vez con polvillo porque tengo que limar la uña, ¿bien? Pero mientras tanto lo que voy a hacer es ir empujando cutícula y limpiando
esto de todas las uñas. ¿Ven todo lo que sale? Y yo tenía las manos limpias, estoy con alcohol en gel todo el tiempo. Esto no es una cuestión de suciedad, ¿ok? Es una cuestión normal del cuerpo. Y lo mismo pasa en las uñas de los pies y las cutículas de los pies, chicas, ¿eh? Exactamente lo mismo. Si ustedes se pasan el empujador de cutícula por las cutículas de los pies, van a descubrir probablemente más cantidad de célula muerta que en las manos. Pero eso no significa que ustedes no se laven bien los pies, ¿se entiende? Es una cuestión natural de la uña. Bueno, me preguntaban por el ablandador de cutículas. ¿Tengo ablandador de cutículas? Sí, que ya debe estar vencido. Porque lo usé una sola vez y con unas uñas masculinas que estaban recontra, pero era una cosa impresionantemente dura. La cutícula entonces no podía, no quería en realidad hacer fuerza y demás, y por ahí que se me vaya la mano, etc. Entonces, eso. No lo uso y no lo recomiendo tampoco para principiantes. ¿Por qué? Porque el ablandador de cutículas engrasa el área. Y muchas veces me ha pasado que muchas de ustedes, o sea, a mí nunca me pasó porque yo ya lo sabía, entonces nunca lo usé. Pero muchas veces me pasó que me cuentan todo un speech re largo de su experiencia y lo que les pasó con las uñas y qué sé yo, y que no entienden si hacen bien la preparación de la uña, por qué se les despega el semipermanente, por qué se les salta, y haciendo exactamente todo lo mismo, pero dejando de usar el ablandador de cutículas, es el momento en el que no se les salieron más las uñas. Bien. Entonces, si son principiantes, no lo usen, chicas. No es necesario. Si ustedes trabajan bien, no lo necesitan. Si trabajan suavemente, ¿sí? Ahora, en un caso muy particular, donde vean que está recontra dura la cutícula, bueno, capaz lo usan y ahí, en ese caso, se tienen que recontra asegurar de volver a deshidratar, desengrasar y demás la uña, para que no se les salga el semipermanente. ¿Me entienden? Para que una aplicación semipermanente, no solo de esmaltado, sino por ejemplo de esculpidas y demás, se mantenga semipermanentemente, o sea, los 21 días en las uñas tienen que estar desengrasadas y deshidratadas. ¿Desengrasadas de qué? Bueno, de lo que vamos toqueteando día a día, y además, día a día no, a cada momento quiero decir, de lo que vamos tocando, o sea, el pelo, tocamos las cosas y qué sé yo, el celular, etc. Y además de la oleosidad natural que tiene la uña de por sí, que todos tenemos diferentes grados de oleosidad en nuestras uñas, ¿sí? Ningún cuerpo es igual y no todos tienen el mismo grado. Entonces, por eso en el video que les enseño si usar bonder o primer con ácido o primer sin ácido, les cuento que ustedes tienen... Estoy concentrada, perdón, no es que hablo como una estúpida, es que no quiero lastimarme. Que ustedes tienen que... En este sí voy a cortar, porque está hecho un desastre. Tienen que tener en cuenta que para algunos casos y en algunas personas no es necesario usar primer con ácido. En otras personas sí va a ser necesario, ¿sí? Las que tengan mayor oleosidad en sus uñas y además las que pasen mucho tiempo con, por ejemplo, las manos húmedas, las que trabajan por ahí limpiando, lavando, cocinando y qué sé yo. Y aparte las que tienen desórdenes hormonales, que ya de por sí eso hace que
cualquier aplicación semipermanente se les despegue. ¿Bien? Más o menos ahí tengo las cutículas bien en orden, bla, bla, bla. Entonces ahora sí, ya puedo pasar a preparar la uña natural. Y para esto necesito una lima, que voy a usar la común, la que tenemos todas, ¿sí? La 100-180. De un lado es 100 y del otro 180. El lado más suave, ¿sí? El lado más suavecito es el del número más alto, ¿sí? Lo contrario a lo que uno pensaría, bueno, es así. El lado 180 es el más suave y el 100 el más duro, el más rígido, el que duele más, digamos. ¿Bien? Acá hay diferentes teorías, muchas controversias. Hay quienes dicen que los canales de adherencia para que el producto se sostenga en la uña solamente se abren limando hacia un solo lado. Hay quienes dicen que solamente se abren limando verticalmente, en zigzag verticalmente. Hay quienes dicen que sí o sí hay quienes dicen que zigzag. Tenemos teoría para todo, pero lo que yo hago, según mi experiencia, y jamás se me salió una uña por limar de esta forma, es limar como yo quiero. O sea, eso es básicamente lo que hago, ¿sí? Pero ¿qué pasa? No que limo para donde yo quiero, como yo quiero, hago un desastre, no, ¿sí? Lo que yo hago, en lo que yo me concentro, es en sacar la oleosidad, o sea, el brillo de la uña, la grasitud que tiene más arriba. Y solamente limar eso. Yo me concentro en dejar la uña opaca, ¿sí? Con el lado suave de la lima, dejo la uña opaca, que no brille a la luz. ¿Ven cómo brilla esta? Bueno, ¿ven que esta ya no está brillando? Chequeo que todos los sectores de la uña estén completamente opacos, o sea, mate vendría a ser, ¿sí? Yo sé que este video a mucha gente no le va a gustar, que va a ser un video controversial, que seguro alguna va a comentar, va a poner no me gusta, otra va a comentar que está mal lo que estoy diciendo, que cómo voy a usar este esmalte, que bla, 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 bla. Pero ¿saben qué? Es mi canal. Y yo les enseño lo que a mí me funciona. Así que, para comentario mala leche, ahorrátelo. O bueno, ponés lo que me das interacción y le haces mejor a mi canal, entonces más gente ve mis videos. Bueno, habiendo pasado el comentario ahí publicitario, si ustedes vieron el video de Primer y Bonder, les cuento que cuando yo subí ese video mi canal era muy, muy chiquitito. Retiro el polvillo cada tanto, ¿sí? Bien, bien retiradito. Para chequear y no limar de más, ¿sí? Para ver en qué parte me falta pasar la lima. ¿Ven que está todo completito menos ahí? Ahí brilla un poquito, no sé si lo llegan a ver. Ahí, acá. Después el resto está todo opaco. Bueno, para llegar a ese lugar a veces hay que limar en otra dirección, ¿sí? Listo, ya está, ya llegué. Pero ¿qué pasa? Si yo me concentro en nada más limar hacia un solo lado, me pasa que no llego. Hay veces que no llego porque no tengo esta lima curva, porque tengo la cuadrada, porque tengo la que es ovalada y no llego. Y lo que hay que lograr es que toda la superficie de la uña quede mate, ¿ok? Entonces, ahí está. Yo ya me aseguré que me quede completamente mate. ¿Bien? Ya no me brilla nada en esta uña. A ver, chequeemos ahí. No brilla nada. Comparamos con esta, que esta sí brilla. Bueno, ahí parece que brillara un poquito, pero se dan cuenta a lo que me refiero, ¿no? Lo que parece que brilla por el área de luz. Termino de pasar el cepillo para sacar el polvillo. Sigo sacando polvillo, porque siempre queda. ¿Cómo? Con el alcohol y las wipes, ¿sí? Para eso son las wipes. Nunca me usen algodón, ¿sí? Siempre wipes, porque el algodón deja pelusa. Y lo que necesitamos acá es una superficie completamente limpia, ¿ok? Completamente limpia. Bueno, les decía ahí comentando sobre
sobre las malas leches. Cuando yo subí el video de Primer y Bonder, mi canal era muy chiquito. Y a una persona se le ocurrió, con un poco más de seguidores que yo, escracharme. Porque lo que yo decía supuestamente estaba mal. Hoy en día ese video es uno de los videos más vistos de mi canal. No es el más visto, pero es uno de los más vistos. Y si yo estuve a punto de borrarlo ese video. Porque fue la primera vez que me pasó que digamos, algo así público y que la verdad me jodió un poco. Pero después entendí que, bueno, también yo me estoy exponiendo y uno cuando se expone también a eso. Y nada, a muchas de ustedes las conocí gracias a ese video. Así que, la verdad que al final la que perdió es la otra persona. Porque esa persona se quedó con unas redes que nadie la sigue. Después me enteré que esa persona le hizo lío a muchísima gente, embrollos y demás. Y bueno, cada uno cosecha lo que siembra, queridos. Bueno, cuestión. Eso les quería decir, que ya a esta altura no me importa. Si quieren poner un mal comentario, háganlo. Ya tenemos la uña limpia, pasé el wipe con alcohol, bla, bla, bla. Momento del primer. A ver, si ustedes necesitan usar Ader, Nail Prep o algún deshidratador, pH Balance, etc., el momento es ahora, ¿sí? Lo ponen ahora. Una vez que lo ponen, esperan unos segunditos, van a ver que probablemente la uña así opaca como está se vea un poquito más brillosa, porque lógicamente le están aplicando algo líquido. Entonces se va a ver un poquito más brillosa. Esperan unos segunditos, como que se vuelve a opacar en general con la mayoría. Y ¿qué viene? Primer con ácido, ¿bien? Entonces, ¿cómo pongo el primer con ácido? Pueden usar primer con ácido, primer sin ácido o Bonder, pero nunca, 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 nunca usen los dos juntos. Chicas, primer y Bonder no van juntos, ¿ok? Cuestión. Vamos de a toquecitos. Con el dedo siempre mirando hacia abajo, como en cualquier esmaltado. De a toquecitos, como en cualquier aplicación de uñas, perdón. Sin tocar la piel. Toquecito, toquecito. Que se llene la uña. Y esperamos unos segunditos, ¿sí? Voy a esperar. Perdón que no la estoy leyendo. A ver, paren, acá tengo otro teléfono. No sé por qué tengo... Son todos teléfonos viejos que uso para grabar porque las cámaras son buenas. Acá tengo la aplicación que ustedes me decían. Lo de Tienda Frada, miren. Acá tengo la aplicación que es solo para Android, igual por ahora. Entran a la página y ahí les figura para descargarla, ¿no? ¿Ven? Entonces, ahí pueden ver, si me anda internet, lo que pasa es que imagínense que estoy transmitiendo en vivo. Ahí pueden ver las categorías, perdón que está toda la pantalla rancia y rota. Pueden poner ver productos, ver tiendas y ven todas las tiendas, todos los productos. Bueno, ven acá por ejemplo, la tienda, ¿qué dice? Mi método crochet subió estas carpetitas como último agregado, ven que dice agregado recientemente. Esas carpetitas, bla bla bla, y uno puede tocar ahí en mi método crochet y va a la tienda de la persona o toca el producto y ve el detalle del producto, bla bla bla. Acá otra tienda que es Ecodeco subió un producto que se ve que no le cargo la foto todavía, que dice cartuchera, por ejemplo. XOXO Mar del Plata, o sea, .mdp, subió un barbijo. Acá hay otro. Acá Bohemian Secrets subió cuadernos. Estos que son muñecos didácticos, didactigenios. Bueno, así hay un montón de tiendas y pueden ver todos los productos y bla, bla, bla. Y hay una categoría acá que es cuidado personal y belleza. Que acá, si no me equivoco, es donde estaban las press-on nails. Acá ven, hay una categoría dentro de esa, como una subcategoría, que es press-on nails. Entonces vos tocas ahí y acá deberían aparecer. Están las de Blake Nails, tiene tienda acá. Y por ahí hay algunas, yo vi más. Las de Elenas no están en la categoría. Las de Elenas yo las vi acá. A ver, por ahí están sin categorizar ahí. Acá, ¿ven?
Elena, que siempre aparece en el chat, subió sus cajitas de Press On Nails. Y también tiene su tienda y bla, bla, bla. Acá hay otra de Elenas. Acá hay otra tienda, ven, Pontebella 1990. También subió Press On Nails. Dice ver porque no puso el precio, supongo. Acá LLC Place. También subió Press On Nails. Bueno, después estos son otras cosas. Jabones, shampoo sólido, bueno, cosas de belleza. Acá están los de Blake Nails que les decía antes. Bueno, y así pueden ver un montón de productos. Hay cosas de tejidos, no sé, para la casa, adornos, peluches, todas cosas hechas a mano, aritos, atrapasueños. Bueno, hay un montón de productos. Y ahí es donde yo les digo que ustedes se tienen que hacer la tienda para coso. Acá voy a buscar entonces YouTube. Ahí es donde les digo que te tienen que hacer la tienda para lo de las Press On Nails. No toqué el dedo con nada, ¿sí? Hagan de cuenta que esto está como si nada, acá no pasó nada. No toqué con nada el dedo. Nos quedamos en el momento que le puse el primer, ¿ok? Entonces acá voy a buscar I'm Dani D. Ahí estoy en vivo. Mirá todos los comentarios que había. Hola, estoy trabajando viéndolo a escondidas. Mañana lo veré bien. Saludos de Córdoba. Saludos, Vicky. Sofía dice, sí, entendí. Tenía desprendimiento en zona de cutículas. Voy a probar no hacerlo. Se recomienda usar lima esponja para abrir canales. Hay muchos que lo hacen y me da la sensación que no es así. Yo a veces la uso. La esponja o el bloque pulidor. Porque para mí, en mi experiencia, en lo que yo he visto y en lo que he hecho y las manos que he puesto y bla, 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 es lo mismo. Lo que tenés que lograr es que te quede opaca la uña. No me pregunten ¿cómo se llama? La confirmación científica, Margarita dice aplausos, una genia. Mariana dice aplausos. Gracias, chicas, gracias. Dani, sos una excelente manicurista. No hay mala publicidad. Hay linkas. Hola, Ilu, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Recién llego. ¿A quién hay que darle? No, a nadie. No pasó nada. Pasa que, como estoy haciendo este video, que sé que va a ser muy polémico, justo me acordé del video de Primary Wonder, donde ahí hubo un poquito de riña. Sos genial para explicar y nos enseñás un montón. Gracias, Vane. Ailu dice... Seguí todos tus consejos y llevo 20 días con mis primeras uñas acrílicas. ¡Vamos! ¿Cómo se llama la app? ¿Qué primer usás? La página es la que está acá arriba. Se los puse en comentarios fijados, ¿se acuerdan? tiendafrada.com. Bueno. Margarita está en el comentario fijado. Esa. ¿Qué primer usás? Y ahora me puse este, pero tengo unos cuantos de distintas marcas. También tengo Bonders y bueno, así. Gracias al video, es el de los primers que te conocí. Te veo desde Montevideo. Besos, me encantan tus videos, son súper claros y explicativos. Ven lo que les digo, Bueno, cuestión. Me acabo de poner el primer. Esperé los segunditos que se pone opaco otra vez. Y ahora ya voy a pasar a la base para semipermanente. Y como íbamos a mezclar todos los productos, vamos a usar la de tejar, ¿sí? Porque es la que tengo a mano aparte. Ya me dio calor, chicas. Esta es muy líquida, ya me acuerdo. ¿Se acuerdan que hoy la probé en vivo? Así que hay que poner una capa bien finita. Porque si no se te chorrea para todos lados. Antes de llevarlo a cabina voy a revisar que no se me haya chorreado para ningún lado. Por las dudas voy a procurar fuera de la lámpara, o sea, desde afuera literal. O si tienen esta cabina pueden bajarle la potencia y procurar desde adentro. Ven que aumenta la potencia, baja la potencia, aumenta la potencia, baja la potencia. Bueno.
Yo curo 30 segundos, ustedes pueden curar 1 minuto, 2, 3, lo que depende de la lámpara, depende del producto. No me pregunten tiempos porque varían según el producto y la cabina que tengan, ¿ok? Entonces no, les puedo decir, hay veces que me comentan, pero paren, no lo tomen a mal, yo encantada de que comenten y me encanta ayudarlas y todo y responderles cada vez que puedo, etcétera. Pero hay veces que me preguntan cosas que yo no les puedo dar respuesta. O sea, me preguntan, por ejemplo, por un esmalte que yo no tengo o nunca probé y con una cabina que yo no tengo y nunca probé. Entonces, ¿para qué les voy a mentir? No les puedo dar respuesta. Bueno, y ahora ya viene el momento del esmalte. ¿Cuál me pongo? Me voy a poner el rosadito que dijimos. Y acá el asunto al esmaltar, hay que tener cuidado de no tocar piel, de que la capa no sea gruesa, ¿sí? Siempre capas finas, finita, finita, finita. Me acerco. Ay, me agarró todo justo. Me acerco. Me acabo de chocar el coso. Me acerco a cutícula lo más que puedo, siempre con el dedo hacia abajo inclinado. ¿Para qué? ¿Por qué inclino el dedo hacia abajo? Para que la gravedad nos ayude. ¿La gravedad cómo nos ayuda? Evitando que el producto toque la piel, ¿sí? Si yo pongo el dedo así, en vez de así, se me va a terminar chorreando hacia acá, ¿sí? Entonces tengo que lograr lo contrario. Y esto, dedo para abajo, lo hago con esmaltes, con gel, con acrílico, con acrílico, con lo que se te ocurra, ¿ok? Entonces, primera capita ahí toda divina, hermosa. A cabina. 30 segundos, vamos a probar. En el uñero lo había curado en 1 minuto, ¿no? Pero ahora vamos a probar 30 segundos a ver qué pasa. El rosa es hermoso, dice Margarita. Sí, señora, sí, señora. Che, somos un montón en el vivo. Hace mucho, mucho, mucho. No sé si alguna vez fuimos tantas. Qué emoción. Bueno, denle like al video o dislike. Ven, allá hay un no me gusta, ¿ven? Yo les dije. Acá hay un no me gusta. Siempre hay un no me gusta, pero bueno, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Por lo menos hay 24 likes. Así que ustedes denle like, loco. Póngale me gusta, che. Ah, bueno, esto ya se curó. No, vamos a ponerle otro por las dudas. Ay, se había bajado. Qué boluda. O sea, que hagan de cuenta que no pasó nada. Que no se curó ni nada porque le había bajado la potencia. Es como si estuviera funcionando a 24 en vez de a 24 en vez de a 48. Gracias, Margarita, por tu like. Bueno, bien, ahí tenemos la primer mano. Es como Renato, me re gusta este tono, ¿eh? Muy lindo, es muy yo. Vamos con la segunda capita. También finita, 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 ¿sí? No apuremos. Es como... ¿Vieron la frase de no apurar el guiso? El guiso hay que revolverlo. Ahí toqué piel. Ahora les muestro cómo lo arreglamos. La frase de que el guiso hay que revolverlo despacito, a fuego lento, para que salga bien. Si vos apurás el guiso sale feo. Bueno, lo mismo pasa con esto. Es preferible, vamos a arreglar, acá ven que toqué piel, con palito de naranjo, con el repujador de cutícula, con lo que ustedes quieran. Vamos a sacar el resto de esmalte que se me chorreó, ¿sí? Por hablar boludeces del guiso, se me piantó la mano y así estamos. Corrigiendo, corrigiendo. Ahí está. Ahora sí, quedó perfecto. Adentro. Nunca llevo a cabina con el dedo manchado. ¿Por qué? Porque después no lo voy a poder sacar, no lo voy a poder limpiar. Ángeles Sky dice: hola, ¿puede ser que te broncee un poco las manos el uso de cabina? No creo.
No debería. No. En teoría no. Los números de los esmaltes, Mariana, sí. Yo te lo digo, pero también al principio del video les dije que no se guíen por los números. Porque yo tengo varios de Charm que tienen el mismo número y distinto tono. Entonces no se guíen por el número, pero bueno. El que estoy usando es el 089, en teoría. Después el tipo naranjita con brillitos dice que es el 11. Este dice 98, que sería este, como un cobre. Y después el tipo doradito este es el 105 en teoría, pero yo tengo otro 105, estoy segura. Bueno, ya tengo la segunda capita. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Sí o sí, yo tengo que poner un top coat. ¿Sí? Siempre tengo que poner top coat. Nunca dejo así el esmalte. ¿Ok? Y tengo dos opciones. Ponerle top coat brilloso, glossy o mate. ¿Por qué ninguno de estos tiene? Che, están todos re vacíos. Bueno, tengo que ir a comprar top coat. Puedo ponerle mate o puedo ponerle brilloso. Bien, dijimos que íbamos a usar el de Divina para mezclar todas las marcas. Y van a ver que no se me cae el dedo, que acá no ha pasado nada, que está todo normal y que esto me va a durar lo que tenga que durar. No, a ver, si no me pongo a morderme los dedos va a durar. Chequeo que no se me haya pasado el top por ninguna parte de la piel. Y una vez que está limpito, todo bonito, a cabina, 30 segundos, 1 minuto, lo que ustedes quieran. Y ahí veo que están escribiendo. ¿Qué pensás del primer de las Varano? Primer... No lo probé. Yo probé el Bonder y no me funcionó. No me funciona a mí. No me funciona. Se me despegan. Y... ¿cómo es? Y probé el Ader, o Adere, como les guste llamarlo, de las Varano y me quema. Me da calor. Me molesta. Así que nada, ahí está el frasquito todo entero, no lo usé nunca más. Bueno, esto ya está curado. Ya puedo tocar, ahora sí puedo tocar, puedo hacer lo que yo quiera, porque ya tiene top coat, ¿ok? Entonces lo único que resta en esta bella uña que Dios me dio... A ver, ¿dónde está el...? ¿Qué estoy buscando? Paren. Ay, recién lo vi, maldito, ¿dónde estás? Bueno, me pongo este, ya fue. Pero quería el otro, quería el nuevito. Con aceitito para cutículas y un pincelito o una wipe, lo que tengas a mano, básicamente. Mojas un poquito. Y vamos a, sin tocar la uña, muchas veces yo me paso, ustedes me ven en vivo que me paso y le mando aceite por todos lados. Pero lo correcto es no tocar la uña con el aceite y ponerlo solamente en la pielcita. Y luego con esto dar un suavecito masajito, muy hermoso, a los deditos de tu clienta o te haces un mimo a vos misma sin tocar el esmalte porque se opaca. Pero se opaca momentáneamente igual. O sea, te queda re feo para la foto básicamente. Pero al menos... en los con los tops que yo he usado, después te lavas la mano y vuelve el brillo, qué sé yo. Cuestión, ahí tenemos cómo quedó. Está bastante bien, está prolijito. Ven que yo no toco con el esmaltado, no toco la piel, no toco la cutícula, no me pasé. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me paso, o si yo no limpié el área de cutícula y pongo producto sobre una de esas mugrecitas, digamos, sobre una de esas pielcitas que fuimos sacando al principio, si yo
esmalto sobre la piel. Cuando el esmalte, o sea, el esmalte está en líquido, ¿no? Y cuando se seca, ¿qué se hace? Se unifica todo en una lámina, ¿ok? Si esa lámina me quedó sobre la piel, cuando me empieza a crecer la uña, eso se despega de la piel y queda sueltito, baila, queda suelto. Después se engancha con el pelo, se engancha con la ropa, etcétera, etcétera, y empieza a tirar. Y ahí se empieza a desprender del área de cutícula el producto. Entonces, por eso es importantísimo que no toquemos piel, o que si tocamos piel, como me pasó a mí, porque nos pasa a todas, porque en el trajín del día a día nos pasa, ¿qué hacemos con eso? Lo limpiamos antes de llevarlo a cabina, ¿sí? Aparte, porque si lo dejamos ahí, cuando lo llevamos a cabina, después limpiarlo es mucho más difícil, mucho más complicado. Me cansé, me estoy atando el pelo. A ver. Dani, ¿por qué será que el top mate a los días se le pone como una capa gomosa? ¿Alguna vez te pasó? No, Gaby, no me pasó. Decime, ¿qué habías dicho qué marca era la que usabas? Sofi dice, ¿por qué a veces le pongo top coat brillante y quedan partes con capa de inhibición? Lo mismo, ¿qué marca es que estás usando? Hay algunos top coat que dejan capa de inhibición. Y en ese caso hay que limpiarlos con clarificador o con una gasita con alcohol. Bueno, con esas dos cosas. O con sí, con esas dos, con el cleanser, como lo conozcan. A mí el top coat nunca me deja capa de inhibición, uso el de Melina, dice Margarita. Claro, por lo que les decía recién, hay algunos que dejan capa de inhibición y otros que no. Ah, de Charm, dice Sofía. No, el... Pará. Pero algunas uñas sí y otras no. Qué raro. Muy extraño. ¿No será que no te está curando bien? Qué raro, che. No debería pasar. No debería pasar. Hace mal usarse muy seguido la cabina porque a mí no me dura mucho, no llego a las 2 semanas y hago todo exactamente como estás haciendo vos. Mariana, capaz lo que pasa con vos es que tengas mayor oleosidad en las uñas o bien que tengas algo de tiroides, diabetes, algo hormonal. O por ahí tenés un poquito variadas las hormonas, pero no es algo fuerte que te dijeron, o sea, que sirva para diagnosticar, qué sé yo. Cada mano es diferente, cada cuerpo es diferente. Pero no, a ver, chicas, yo hago videos y a veces estoy metiendo la mano en la cabina o metiendo cositos y con la cabina cerca un montón de tiempo. En el único caso que no es recomendable es cuando estás embarazada o algo de eso. No hay problema con hacerte uñas. El problema es que la luz le dé directo a la panza, por ejemplo. Ahí sí es una contraindicación. Pero después, cuando... Nada, no pasa nada por meter la mano y hacerte las uñas una vez a la semana, por ejemplo. ¿Cuándo vas a hacer un video usando los moldes azules que compraste? No sé, en estos días, querida. Paciencia, hermana. No, mentira. Nada, en estos días, qué sé yo. Es que tengo tantas cosas para probar, vamos de a poquito. Estoy loca, Dani, dice Mariana. ¿Estoy o estás? Porque yo sí estoy. Bueno, otra vez. Ando con las ahogadas. ¿Saben qué? Les voy a contar por qué estoy así tan ahogada. Hace más o menos 2 horas, por ahí, se empezó a sentir un olor a quemado en mi casa, pero nos asustamos tanto que empezamos a revisar todo pensando que se estaba incendiando acá adentro. Cuestión que estaban todos, balcón, ventanas, todo cerrado, pero se me ocurre acercarme a los calefactores pensando, bueno, por ahí viene de ahí, por ahí la ropa que está en el tender se cayó arriba del coso, o sea, yo me hice toda la película. Y no, venía de afuera el olor, porque justo cuando me asomo así por el balcón veo toda una humareda, pero no llegué a ver de dónde era ni nada, o sea, no me enteré de nada. Y después ya me puse con el vivo. Pero me quedó así como la carraspera esta, como que empecé a... cuando respiraba ahí el olor a quemado,
me empezó a agarrar así como tos y me quedó. Lo único que me deja las uñas más duras es el esmaltado semi. Y sí, la verdad que lo protege bastante las uñas. La marca es EG, dice Gabriela. No, esa no la tengo. No la he visto. Margarita, las direcciones yo se las había puesto en Instagram, pero igualmente ya les digo, mañana, pasado y pasado. Creo que son 3 o 4, no sé, ya no me acuerdo. Hay video de los tours de los locales de 11 y ahí las muestro otra vez. Hola Luciana, ¿cómo estás? ¿Recién te conectás? Bueno, bienvenida. Bueno, ahora sí, con estas, para continuar, con estas sí voy a hacer esto de pasar la gasita, o la wipe con alcohol. ¿Por qué? Porque estuve toqueteando por todos lados, ¿sí? El celular, que el esmalte, que esto, que el otro. Es más, me voy a servir coca primero y después seguimos. Hola, haciéndome mis uñas de acrílico, mi nuevo Mia Secret. ¡Oh, qué buena onda, che! ¡Qué topísima con el Mia Secret! Nude Blush. Bueno, va a haber que probarlo ese, che, en algún momento. Después contanos qué tal, si te gustó o no. Ahí está. Bueno, cuestión, vamos a dejar opacas estas uñas, ¿sí? Podemos también darle un poquito de formita. Eso a gusto y piacere. Voy a usar el lado más suave para no lastimar mi uña. Y otra cuestión acá, no es necesario limar como una condenada, ¿sí? No es necesario lastimar a la clienta, ¿ok? Miren lo que yo estoy limando, apenitas, con un movimiento flotado. ¿A qué me refiero? Siempre hago referencia a esto del movimiento flotado. A que yo no estoy ejerciendo presión con la lima sobre la uña, ¿sí? ¿Por qué? Porque no necesito sacar 80.000 capas de la uña y lastimar a la clienta y demás, ¿sí? No es necesario, para nada. Miren, acá se me está complicando, yo no llego. Entonces voy a tener que limar muy necesariamente en otra dirección. Pero eso no significa que el esmaltado ya está mal, que no me va a durar y que bla, 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 bla. A veces, cuando limamos, descubrimos que se termina de despegar capaz alguna pielcita que no llegamos a ver o algo de eso. Entonces a veces, por más que hayamos pasado esto, tenemos que volver a pasarlo, ¿sí? No es que, ya lo pasé, entonces no lo saco. Si yo estoy en otra parte del proceso, por ejemplo, limando y ya había pasado esto, pero veo que hay una pielcita, ¿qué hago? La saco, ¿sí? Siempre lo más limpio posible la superficie de la uña, porque de eso se trata. De que nos quede lo más perfecto el esmaltado, que el esmaltado se agarre todo completito, no que se agarre por partes y que después pueda llegar a haber levantamientos indeseados, prematuros, que se filtre agua, humedad, etcétera, ¿ok? Entonces todos esos son detallecitos a tener en cuenta. Igualmente muchos de estos tips los doy más detalladamente en también otro de mis videos más populares. El de capping y esmaltado semipermanente, que dice masterclass de capping y bla bla bla, que dura 40 minutos el video. En ese les explico súper tranqui, súper a detalle por qué tienen que hacer así el esmaltado, según yo. Es mi teoría, che. Tengo que escribir un libro, ¿qué les parece? O ya me fui, me pasé. ¿Escribo un manual de manicura?
A ver. Paren que termino esta y las leo. ¿Ustedes leerían un manual de manicuría escrito por mí? ¿O prefieren los videos? Quiero leer sus comentarios. Ya veo que ahora se desconectan todos al vivo, se van a la mierda. Y yo acá hablando boludeces. Yo te lo compro, dice, vale, las dos cosas. Margarita dice yo, sí, ven, las amo. Son lo más ustedes. Son unas genias. Ahí estoy revisando porque en los laterales muchas veces nos pasa que justamente no llegamos. Entonces hay que revisar los huequitos. Ahí está. Bueno. Creo. Ahora ¿cómo termino de verificar? Con el cepillito. Abro así las pielcitas un poquito para que entre muy bien el cepillito. Convenientemente que sea de cerdas no duras, pero no tan suaves como las de el pincel ese que tiene, la brochita esa que tiene cola de pescado, tipo los pinceles de maquillaje, bueno, esos no. Mejor uno de estos para, ven, acá tengo una pielcita salida que no me gusta, que me molesta. Bueno, la corté re mal, pero ya fue. Cuestión, ahí están bien opacas. En teoría, creo que están bien opacas. No veo muy bien la cámara, pero están bien opacas. Antes de poner el primer, paso alcohol y wipe para terminar de retirar por completo todo el polvillo, ¿sí? Yo lo que suelo hacer es con la otra uña hacer esto, sin lastimar, obvio, sin fuerza, etc. Pero, ¿qué pasa? A mí esto me ayuda a asegurarme que me quede bien sin polvillo, básicamente. Ahora sí, ya tengo las 4 preparaditas. Viene el momento del primer. Dedos hacia abajo y voy a dar toquecitos, ¿ven? Yo doy un toquecito, ojo que la brocha no esté muy cargada. Di un toquecito y casi que se llenó toda la uña. Le falta apenitas llegando a cutícula. Entonces voy a poner una mini gotita acercándome un poquito, pero sin tocar la piel. Ahí lo que hice fue dejar la gota más cerca de la cutícula y ahora me falta de los costados. Entonces de a toquecitos, relleno hasta que cubra completamente la uña. Como les decía, sin tocar la piel. Ahora ya la brocha me queda con menos producto, entonces voy a tener que hacer más, en vez de toquecitos, más esmaltado. Bueno, eso lo van viendo, ¿sí? No existe una única forma de hacer las cosas. Uy, soné re cura de misa. Bueno, cuestión, ahí estamos. Recuerden que cada una va a encontrar su forma de trabajar. Cada una va a encontrar los métodos, las herramientas, el paso a paso que más le convenga, el que más le guste. Cada uno va a encontrar su camino en este bello arte mundo de las uñas hermoso, ¿sí? Y no quiere decir que porque yo lo haga de una manera y vos lo haces de otra, o Firulita lo hace de otra, esté mal lo que vos haces o está mal lo que hace la otra persona. Siempre y cuando no sea algo regroso. A ver, si vos me decís, yo limo la uña y la dejo toda finita y le hago doler, obvio que eso está mal, ¿sí? O está mal que pongas primer y bonder juntos, porque es al pedo, porque no sirve de nada hacer eso y hasta puede ser contraproducente. Pero ahora, si me vas a venir a decir que ay, está mal que uses base tejar con un esmalte de pirulita, no, en esa no me prendo. Hay que hacerse menos problema por estas cosas y disfrutar el viaje, chicas. Hoy estoy filosófica. Muy filosófica, no sé qué me pasa. Me desperté cruzada, después dije, no, me voy a poner bien. No, mentira, me desperté bien. Pero quería hacer algo con internet y no me andaba internet. Me crucé. Después volví a internet. Después no me podía descruzar. Dije, voy a dormir la siesta. No pude dormir la siesta, no me quedé dormida.
Después, bueno, lo del olor a quemado que medio que me ahoga. Y después dije, bueno, y encima había dicho que iba a ser vivo. Bueno, respiré 10 veces profundo, prendí la cámara y acá estoy. Pero ¿saben qué? Ya me descrucé y todo, ya no tengo ninguna bronca, nada, porque me ponen ustedes de buen humor. Me hacen bien. Así que bueno, aparte para mí es muy catártico. Hago catarsis con ustedes. Largo todo. Ahí está. ¿Vieron que me está creciendo esta chiquitita? No sé cómo, pero está creciendo. Cuestión, puse la base siempre para abajo. Todo bárbaro. 30 segunditos. Voy a precurar primero. Paz interior. Exacto, exactamente. Pero bueno, vieron que hay días que uno se trastorna mal. Ayer dicen que con el eclipse que hubo y la luna roja y no sé qué, que andaban todos medio trastornados. Pero yo ayer estaba re bien. Así que me parece que a mí me llegó con delay el eclipse. No estoy segura, pero bueno. Ahí lo cambié a 1 minuto, porque ya precuré unos segunditos. Y ahora una vez que saco esto de cabina, ya puedo empezar a esmaltar. A ponerle la primera capa y voy a hacer lo mismo que en el dedo pulgar. La capa finita, ¿sí? Que siempre tiene que ser finita, nunca una capa gruesa, porque si yo llevo a curar una capa gruesa, se agloba dentro de la cabina. ¿Y qué pasa si se agloba? ¿Qué pasa? Tengo que sacar toda la uña, o sea, no la uña, ¿no? Tengo que sacar la aplicación que estoy haciendo, toda completa, y volver a esto, ¿sí? Y empezar desde cero. No puedo una uña que se aglobó arreglarla, digamos. Por más que la meta en la cabina y la quiera curar, ya quedó arruinada. Tengo que sacar todo de esa uña, obviamente, no de toda la mano, y volver a empezar. La uno, ¿de qué están hablando? Hay una aplicadora de otro país que tiene cada cosa que hace registrado como idea suya. ¡Ay, quién! Contame. Ay, que toque casi denuncio un mensaje. Mucha fiaca leer, vamos con los videos. Los dos, uno porque queda bien todo como es y la otra práctica. Me encanta leer. Vanessa, pasa el chisme, queremos saber quién es la aplicadora del otro país. Yami dice, hola Dani hermosa, hola. Es la primera vez que te escribo, te quería hacer una consulta. ¿Sabrías decirme por qué me quedan las uñas tan finitas de medio a punta que llegan a quebrarse cuando retiro semi o esculpidas? A ver, eso te pasa desde el lugar donde tenías la aplicación. O sea, el crecimiento está más alto y es como que baja donde tenías la uña. Eso es por exceso de limado, porque te limaste mucho con el torno o con la lima antes de aplicar la esculpida o no me acuerdo qué dijiste, el semi o esculpida, bueno, con los dos te pasa. Antes de esculpirlo te limaste mucho y después para retirarlo capaz también. Entonces entre las dos limadas fue un exceso. Entonces se te hizo como ese huequito. Es lo más probable, ¿sí? No sé si es exactamente eso. Tendría que ver una foto o un video, algo donde se vean bien las uñas, por favor. Porque a veces yo les digo, a ver, mandame una foto del problema que tenés. Y me mandan una foto así, lejos, toda oscura, que no se ve nada. Y chicas, ¿cómo quieren que haga? Díganme, ¿cómo hago? Yo no puedo adivinar entre que yo estoy re ciega, uso unos anteojos culo de botella que no se imaginan, y encima me mandan fotos oscuras. Tengan un poco de piedad. Ahí las sigo leyendo, que veo que siguen escribiendo. Mis bellas. Aparte queremos el chisme de la aplicadora del otro país. Ahí va una, la voy a dejar para abajo, así la sigo leyendo, ¿sí? Pues si yo la llevo a dejar así, se me chorrea todo.
Hola, buenas noches, chicas. Hola, Melinda Soler. Ay, no veo nada. ¿Ven lo que les digo? Estoy re ciega. Quisiera hacerme las uñas con baño de acrílico porque las tengo súper finas y me gustaría saber qué onda con la marca Las Varano en acrílico. No sé qué comprar para empezar. ¿Alguna de ustedes probó los polímeros de Las Varano? Para contarle a Melinda. ABC, no sé qué más. ¿Qué dice? No sé qué más. Está en Face también. Ah, una... ok. Bueno, después la vamos a buscar y hablamos por Telegram. No, mentira. Sofía Belén dice, hola, soy nueva suscriptora, tengo una consulta. Me hago el esmaltado semi y siempre se me salta a los días en las puntas. Ya probé varias formas, sellando bien borde libre. ¿Qué podría hacer? Gracias. Sofi, ¿tenés alguna ocupación donde estés, digamos, rasqueteando con las uñas muy seguido? ¿O se te salta así de la nada? ¿O te las mordés? ¿O las llevas mucho a la boca? O sea, ¿cuál es la situación con tus manos? Básicamente. Porque estas preguntas son para ver si podemos encontrar los motivos. Porque se te levanta solo en las puntas, me decís. No es que se te levanta toda la uña como un sticker. Sino que es solo en la punta que se te empieza a descascarar. A ver. Gala, hola Gala. Yami dice gracias Bella, gracias a ti. Paren, Melinda había preguntado lo de los acrílicos Las Varano. ¿Alguna probó los acrílicos de Las Varano? Contéstele por favor, porque yo no le puedo dar respuesta porque no lo probé. Gala dice, hola, te quería consultar porque después de aplicar el primer mi base se chorrea. No sé por qué la base no queda pareja si no aplico muy poco producto. Bueno, porque depende de la consistencia de la base o porque quizás no estás esperando ese tiempito que yo les dije que esperen unos segunditos entre el primer y la base. Hay bases como esta, la Tejar, que son mucho más líquidas que, por ejemplo, esta de Afines. ¿Afines es? Sí. Esta de Afines es bastante más densa, ¿sí? Más... sí, densa es la palabra, no sé. Que la de Tejar. Entonces, depende de cuál estés usando, es la cantidad que tenés que ir poniendo. Por ahí, si es demasiado, se chorrea demasiado, quizás necesites 2 capitas, no sé, probá, fíjate. Entonces haces 2 capitas bien finitas. A mí me dijeron que no es tan bueno las Varano, me recomendaron el FEM. Bueno, el FEM sí, yo probé, tengo, no sé, como 8 polímeros y a mí me gusta. También, para empezar está bueno y para trabajar también, a mí me gusta. Sofía dice, no solo se me levanta en las puntas, no, solo se me levanta en las puntas, no en cutícula. ¿Tengo tiroides? ¿Podría hacer eso? ¿Por qué uso guantes? Ah, no es una pregunta. O sea, ¿tenés tiroides, Sofi? Si tenés tiroides vas a necesitar usar primer con ácido, ¿sí? Es muy probable que se te levante por eso. Y si así todo se te levanta también con primer con ácido, entonces vas a tener que probar con 2 capas de primer con ácido. Y si no, bueno, lamentablemente vas a tener que probar con distintas marcas. Hasta que le des en la tecla y quizás eso nunca pase. O sea, suena horrible, lo que te estoy diciendo es un bajón, pero es la realidad. Me han llegado mensajes de algunas de ustedes que me cuentan la situación de que se han gastado un montón de plata probando diferentes marcas de primer con ácido que hacen bien la preparación de la uña y todo y bla, pero no hay caso. Ninguno se les queda más de 5 días, ponerle una cosa así. Como mucho. Así que bueno. Por eso les digo, cada cuerpo es distinto, hay distintas situaciones, etcétera. Los V Gel Polish Soak Off son para semi y capping. A ver, para. Los V Gel Polish. Gel Polish es esmalte.
Y soak off es que no deja capa de inhibición, que no hay que limpiarlo después, ¿sí? Que no hay que clarificarlos ni nada de eso. Entonces acá Noelia pregunta si son para semi y capping. A ver. Uy, casi tiro todo. Que el producto sea UV LED significa que se cura en esta cabina, ¿sí? Que se seca en esta cabina. Que diga soak off, como dice acá, es esto, ¿ven? Que dice no wipe. Bueno, soak off es como que no hay que limpiarlo. Si no recuerdo mal, ¿no? Porque ya veo que estoy remezclada. Y después, polish es esmalte. Entonces, lo que vos me estás diciendo es si los esmaltes UV-LED... Ah, yo tengo uno, creo... Paren, ¿eh? Este dice todo eso, me parece. ¿Ven? Este de Divina, es UV-LED. Bueno, soak off y dice Nail Gel. Bueno, más o menos parecido. Por acá atrás debe decir UV-LED, ¿sí? Ah, acá dice que pelotuda. Bueno, lo que me dice es polish, pero es lo mismo, ¿sí? O sea, es parecido a esto, sería lo que me estás preguntando. Es un esmalte. Y para capping vos necesitas productos que sean para capping, ¿sí? Tenés, por ejemplo, estos que yo los he probado en reseñas que hemos hecho en el canal, en algunos videos. Estos son esmaltes para capping. ¿Ves que acá dice capping gel? Este es color pink cover y este es transparente, que dice para capping. O después tenés la opción de hacer capping con gel de construcción, como hago yo preferentemente. ¿Bien? Pero lo que vos me estás mencionando son esmaltes, porque si dice polish es un esmalte. Bueno, ya estoy dando la segunda capa, también procurando que sea finita. Che, se me trabó la cabeza con el polish. Me quedé boluda. Ay, trato de llegar a todos los rinconcitos sin manchar la piel, manteniendo los deditos lo más hacia abajo que pueda. Ahí trato de acercarme a cutícula despacito y bajo. Acá ven, parece como que me pasé un poquito, entonces limpio. No lo dejo para después, porque cuanto más lo dejo, más se chorrea. Y con lo que me quedó acá en el pincel, despacito voy a esta uña que es más chiquita, que requiere menos producto y que para mí es mi karma, es la más difícil de esmaltar. Lo que tiene de bueno este tono es que me parece que el crecimiento no se va a notar tanto. Eso está piola. Ahí está. Lo que estoy sacando no es que me haya pasado con producto, pero no sé por qué se escapan estos glitter grandes, ¿ven? Que ahí me quedaron los glitter. Bueno, lo voy a llevar a cabina. Un minuto. Y a ver. Seguimos con las preguntas. Para la chica que preguntó de polímeros, Lefem o Silcris, buenos y baratos para comenzar. Silcris no conozco, che. Y si solo quiere un baño para fortalecer la uña natural, yo usaría Poligel. Sí, es verdad. ¿Quién era que había preguntado? Melinda, ¿no? Sí, Melinda Soler, creo. A ver. Sí, que querías baño de acrílico. Yo, en lo personal, Daniela, I am Dani DIY, me haría de gel, o sea, un capping, o con poligel o acrigel. No sé si, a mí no me gusta el baño de acrílico. Lo siento como muy pesado, muy duro. Una cosa es que vos te hagas una esculpida en acrílico que tenga
extensión, o sea, una gran una uña como la gente. Y otra cosa es que te hagas una pequeña capita de acrílico en tu uña natural. No sé, a mí no me gusta cómo queda, pero a mí no me gusta. Eso no significa que esté mal, que sea feo, que bla, 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 ¿sí? Son gustos. Bueno, ya le di las 2 capitas. Podría darle una tercera, pero yo así estoy bien. Entonces ya es momento de empezar a sellar la aplicación. ¿Qué significa sellar la aplicación? Que la cierro, que la termino. Que acá adentro ya no voy a meter más nada, en teoría. Porque ya ven que después en otro vivo me hago otras cosas sobre esto, pero bueno. Por ahora, vamos a hacer de cuenta que ahí está. Esto lo llevo a cabina. Un minutito, 30, lo que más les guste. Claro, voy a probar con doble primer, gracias. Sí, probá eso y si no, cambia de marca de primer. Ah, pero Sofi, primer con ácido si tenés tiroides, ¿eh? Porque sin ácido no conozco a nadie que tenga tiroides que le haya funcionado el primer sin ácido. Gala Frontan. Hola Gala. Tengo el top mate de Meliné y me deja todo el esmalte marcado. ¿Es así con todos los esmaltes mate o es el esmalte Meliné es malo? Margarita dice, yo me compré el top coat mate de Anush y medio que al día se corría o se marcaba. Bueno, chicas, Anush, Meliné y Pinnacle son lo mismo. Las 3 son la misma marca. Diferente envase, mismo producto. A mí no me gusta Meliné y no me gusta hablar de Meliné porque su fórmula no es muy agradable. Así que nada, ya saben, en un millón de videos hablé del tema. Está todo bien si vos querés usar Meliné. Yo no me voy a arriesgar a que me dé alergia, por más que estén aprobados y todo el piripipi. Pero no es normal que un esmalte mate te quede marcado, ni se aglobe como habían dicho más temprano con el de Char Limit. Eso tampoco es normal. O sea, un esmalte mate, miren, a ver. Agarro este, sí, que es un color medio sólido, aunque tenga glitter. Acá tengo un mate, un top coat mate cualquiera, marca Pirulo, o sea, Mask, ¿sí? No es una gran marca ni nada de eso. Es mucho más denso el top coat mate, al menos todos los que yo he tenido, que creo que probé 3-4 marcas. Es importante aplicarlo... paren, tiene una pelusa esto, me tendría que haber fijado antes. Es importante aplicarlo por toda la superficie de la uña, porque si yo dejo una parte sin el esmalte, claramente esa parte no va a funcionar. O sea, no se va a matificar. Sí me ha pasado las primeras veces que usaba el mate, y alguna que otra vez de distraída también, no me voy a hacer la capa, voy a ser honesta, que por ahí queda un huequito que queda brilloso, ¿sí? ¿Por qué? Porque pasé mal el esmalte, bueno, pasa nada. Entonces lo voy a llevar a cabina, unos segunditos, paren que cierro todo. Ay. Lo llevo a cabina, a ver. Ahí se ve, no sé si lo van a ver, pero ya está matificado, ya se matificó. Creo que lo toqué. ¿Vieron cuando dije ay recién? Bueno, creo que lo toqué. Soy una tarada. Pero bueno. No sé si se llega a apreciar que ya está mate, que ya no brilla. Bueno, ahí lo van a ver bien. ¿Ven? Que quedó perfecto. Excepto ahí, que lo toqué. Pero es mínimo eso. Ni siquiera... o sea, es como que lo corrí un poquito. Pero ven que quedó perfecto, que no se aglobó, que no nada de eso. Que lo toco y no pasa nada.
Está todo perfecto. Y es marca Pirulo. ¿Ven? Y... Ay, Dios. Bueno, a ver. Hace poco me dijeron y me funcionó hacer una capa de top coat común y después el top mate. Marga, eso es lo que hago yo siempre, pero no tengo algo que lo sustente, ¿me entendés? No sé por qué funciona así mejor, pero no es que estoy 100% segura de que sea así, pero yo lo hago y a mí me funciona. Pero no tengo la explicación, eso es lo que quiero decir. Hace poco me dijeron que funcionó... yo lo dije. Sofi dice... ¿Podrás pegarle algunos cristales o ideas de decoración? Después del top, ¿se puede aplicar otro esmalte o hay que poner base? Sí, podés poner otro esmalte, no pasa nada. Si puedo agregarle cristales que a mis manos, sí, puedo. Pero chiquito, porque yo tengo las uñas chiquititas. No me voy a poner un cristalote. Te hago una consulta. La base Charm me queda pegajosa. Serena Sánchez. Chicas, todas las bases quedan pegajosas. Y tienen que quedar pegajosas. ¿Vieron como el gel de construcción o el poligel que cuando se termina de curar te queda pegote y tenés que pasar el clarificador o el alcohol o el cleanser o lo que uses para poder limar, porque si no se te pegotea todo? Bueno, la base deja capa de inhibición, deja capa pegajosa. Eso no significa que no haya curado, ¿sí? Si ustedes quieren probar en qué tiempo se cura la base que ustedes están usando, agarran uno de estos, le ponen base, lo llevan a la cabina, agarran un palito de naranjo y cuando sale de la cabina le intentan dar con el palito de naranjo. Si queda marcado el palito de naranjo en el sentido de que se corrió, se chorreó, ¿sí? La pintura, el esmalte, la base, como la quieran llamar, si eso se corrió, significa que no se terminó de curar, que todavía le falta más tiempo. Pero no porque esté pegajoso, eso significa que no esté curado. ¿Ok? Todas las bases dejan capa de inhibición. Importante que sepan eso. Yasmin dice, Dani, ¿hasta qué hora vas a estar? En realidad ya tendría que haber cortado el vivo, pero como siguen preguntando les quiero contestar. Aileen dice, primer kit que me compro, monómero y polímero Acrifine, torto tuya, torno tuya supongo, cabina, SAN y las herramientas necesarias para lo extremadamente básico y no me arrepiento del gasto. Es que el polímero y el monómero de Acrifine a mí me gustan, son buenos. Base y top cherimoya y me enamoré, dice Eileen. Te miro y me crees la necesidad de comprar más. Ahí vos viste el video del haul de 11, porque ahí se te cae la billetera. Margarita dice, siento que me estafaron. ¿Con qué? ¿Qué era? Hace poco me dijeron y me funcionó hacer una capa de top coat común y después el top mate. Pero si eso sí funciona. ¿decís por los Anush? Mika dice, hola Gaby, una pregunta. ¿Es linda marca Charlemit para empezar con el mundo de las uñas? Amo cómo explicás los temas. Gaby, quisiste decir Dani, ¿no? ¿O le estás hablando a Gaby del chat? Ya me perdí, che. Bueno, si querés saber lo que pienso de los esmaltes Charlemit, te voy a invitar a que acá, ¿ves? De costadito, retrocedas el vivo. Porque hace 114 minutos que estoy hablando de esto. A mí me gustan, a mí me funcionan. Y no conozco a nadie que le haya dado alergia ni nada de esas cosas que inventan. ¿Ok? Esa es mi opinión. Pará, ¿cómo leo tu nombre? Miren este nombre. Wasaguk. Bueno, Wasaguk, disculpa si lo estoy leyendo mal, pregunta, Dani, ¿qué opinas de los semi cherimoya? Que son muy buenos, sobre todo los que vienen con el cosito de
cruelty free, porque no testean en animales. Así que si los van a usar, yo los banco. Noelia, es muy bueno, aprendo mucho. Gracias, Noé. No se olviden de dar like al video, che. Y de compartirlo en donde estén, en los grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, donde ustedes quieran, que sean de uñas, obvio, que les interese este tema. Compártanlo, ayúdenme. Ven un video mío viejo que les gustó, compártanlo, pásenlo. Porque así, cada vez somos más, ya somos 14.000. 14.000, ¿se dan cuenta? Bueno. Sí, por el anuncio, dice Margarita. Ahí lo dice. Sí, no veo la hora de que se levanten las restricciones para poder ir a 11 y quedar pobre. Ay, Dios. Vale, dice, yo hasta ahora he usado Chart Limit y más y me han resultado muy buenos. Tal cual, a mí también. Verónica Matos dice, buenas noches, me gustaría ver cómo es la forma correcta de poner el efecto holográfico. Pero tengo un video de cómo colocar los efectos. Melinda Soler dice, ok, voy a ver esas marcas, ya las anoté. Y me da cosa comprar poligel porque vi que trae muy poquito, no sé cómo se tire la cabina, porque yo solo uso esmalte regular Risque. Ay, no entendí mucho. ¿Por qué te da cosa comprar poligel? No, bueno, pero tenés distintos tipos de poligel. A ver, tenés poligel de este tamaño y de este tamaño, mirá. Las cantidades. Tenés de 60 mililitros, de 30, de 15 y creo que hay más grandes, no estoy segura. Pero creo que vienen más grandes. O sea, depende del que compres, es cuánto te va a rendir. Pero sí, te rinde, tranca. Sobre todo si es para hacer un bañito, o sea, es una capita muy finita. Es un capping en poligel. A mí el único Chart Limit que no me funcionó fue el negro, un misterio. El resto de los colores tengo como 10 y re bien. Bueno, ahí va el tema de la magia negra, como el otro día con el coso que cambiaba de color. Yo tengo como 200 esmaltes de Chart Limit, o sea, 200 tonos, ponele. Bueno, no todos de Charm, entre Charm, Mask, Divina, etcétera, ¿no? Y de todos esos que hay ahí en la estantería, y estos 4 que compré ahora y qué sé yo, uno solo de Charm me salió malo. Y era color bordó, que creo que lo vacié y usé el frasco para otra cosa. No había forma, no. Siempre salía malo. O sea, siempre se arrugaba. Pero por más que lo pusiera una gota, o sea, una gota bien rasposa, bien translúcido, y se arrugaba. Rarísimo, nunca se terminaba de curar. Pero uno de 200. ¿Tenés videos enseñando a usar poligel? Pregunta Sofía. Sí. Justamente tengo videos tipo curso donde explico bastante detallado. Después tengo muchos vivos donde hacemos boludeces, así como este. Y voy respondiendo preguntas y demás. Hay unos cuantos. Así que si son nuevas en el canal, si están viendo el vivo por primera vez, suscríbanse, denle like, comenten, la campanita y todas esas cosas de YouTube. Y compartan el video, que eso sirve un montón. Esperen un segundo que se me secó la garganta. Margarita dice, además de ser económicos son muy buenos. No sé en qué nos quedamos. Luciana Pérez Heredia, ¿cuándo vas a hacer vivo de poligel en sistema dual? El vivo anterior es de eso, pero con las cápsulas estas nuevitas de coso. ¿Cómo se llama? De tipo estileto. Pero tengo videos de dual con las cápsulas comunes y bla bla bla. Tengo vivos. Pero sí, podemos hacer. Después les voy a dejar, no sé si hoy o mañana les voy a dejar una encuesta ahí en la comunidad en YouTube. Tipo, en la parte esa donde yo puedo escribir y qué sé yo. Para que ustedes voten de qué quieren el próximo vivo. Y ahí pongo de opción poligel con dual como una opción. Después otra que era de los foil que me habían puesto, creo. Bueno, podemos hacer un dual con poligel y agregarle foil, ¿no? También. O sea, que sea algo más contundente lo que voy a preguntar en la encuesta, ¿no? Porque si no... A ver.
¿Dónde me quedé? ¿En qué parte de ¿En qué parte de Mar del Plata vivís para salir a comer cuando lleguen las vacaciones de verano? Siempre me voy un fin de semana para allá. Yo vivo cerca del centro, así que cuando terminen las restricciones y llegue el verano que viene, hacemos una juntada en el centro. Vanessa dice, estaría mal la formulación justo de ese esmalte. Sí, se ve que estaba medio rancio ese esmalte. Lucas Cañete dice, te hablo de la cuenta de mi novio. Hola Dani, mi nombre es Flor. Soy una nueva suscriptora y ya me miré todo tu canal, muy fan. Sos muy genial, aprendí muchísimo y ahora estoy juntando la plata para empezar. Vamos, una más que se suma. Bienvenida a este bello mundo de las uñas. Liliana dice tal cual, no importa que le ponga media gota, no curo jamás, pero solo el negro. Claro, capaz que justo ese esmalte, no sé, vino medio. Luana, manualidades y más. Hola. Uy, voy a pasar por tu canal, che, ¿es de manualidades? Después voy a pasar por tu canal. Yo tengo un canal de manualidades también, que es igual que este, I am Dani DIY, pero en vez de nails dice craft. Pero tengo 5 videos nomás. Lo peor de todo es que es por falta de tiempo, porque falta de tiempo de editar y esas cosas. Porque tengo grabados, no sé, como 4 videos más de manualidades y que no terminé de editar para subirlos. Y ahí no puedo hacer vivos todavía, porque tengo que tener 1000 suscriptores para hacer vivos, ¿sabían? Así que ahí no puedo hacer vivos, si no, claramente estaría haciendo vivos de manualidades también. Aileen dice, estoy emocionada de que seamos muchas. Sí, lo estoy. Y yo estoy emocionada. Necesito un video de poligel QVD con molde sin la base de gel. Bueno, pero depende del largo de la uña que hagas con poligel. Como digo en el video del curso gratis de poligel, la plataforma de gel te sirve para justamente darle resistencia y que no se despegue. Si la uña es cortita, por ahí podés zafar la plataforma de gel. Pero a mí no me gusta hacerla sin eso. Vos hacela como quieras. ¿Son buenas esas cápsulas de cherimoya? Pregunta Sofía. Las probamos el otro día, igual las probé medio así nomás. Según mi punto de vista y lo que a mí me pareció, son muy finitas. Entonces queda como muy poco producto. Pero, qué sé yo, quedan lindas las uñas, quedan delicadas y bla bla bla. Pero no sé si son muy resistentes. Capaz que habría que probar. Me parece que Andy del canal VNails, me parece que había sido. Bueno, no sé, pero me había dicho después de que vio el vivo y qué sé yo, que capaz convenía ponerle 2 capas. Tipo, poner una, la curabas todo bien, qué sé yo, y le pones otra. Porque quedan muy finitas. No me podía perder el vivo y me quedé sin batería, claro. Cute Pats o Cute Pats, no sabemos. Hola, ¿cuál es la diferencia entre efecto unicornio y aurora? Bueno, efecto unicornio llaman al efecto tipo holográfico. No sé dónde está mi caja de efectos, no la tengo acá, si no ya te mostraría. Y el efecto aurora es más como un perlado, como un halo, ¿me entendés? Es que el tema es que no los tengo acá para mostrarte. Pero el unicornio, ya te digo, es así como creo que tengo acá muestrarios, tengo muestrarios de efectos. Bueno, el aurora vendría a ser como este blanquito, como este de acá, más o menos, ves que como que tienen un halo de color. Bueno, parecido a este, por ejemplo, ¿no? Al esmalte este que probamos antes. Es como un halo, como una cosa así. Y después el unicornio, acá no está, bueno, sería este está re mal puesto, obviamente. Una cosa así, ¿ves? Que es como holográfico. Bueno, el holográfico gris, ese bien plateado, es el que llaman unicornio. Pero ponele, este es con base violeta, que también está medio mal puesto, bueno, tiene top coat. Pero también es
tipo unicornio. Y este lo mismo, pero es verde. ¿Me entendés? No sé si se aprecia bien ahí en la pantalla. Bueno, espero que lo hayas visto bien. Hola, Oli, pone la Luana. Vanessa dice, bueno, Dani, me despido después de ver la repetición. Saludos, Vane, gracias por estar. Araceli dice, yo también compré un color bordó de Charm y al final era solo el frasco bordó. El esmalte era un color como naranja, igual me salió bueno, lo único malo el color. Hola, Luana, otra vez. Bueno, eso pasa un montón con los esmaltes que tienen el frasco de color. Como bueno, lo que me pasó con este mismo, el que tengo puesto, mirá, nada que ver. Es re lindo, pero nada que ver. Yo pensé que iba a ser como así como con unos glitter micro glitter y mirá todos los brillos grandes que tiene. Pero está lindo. Vanessa dice, podríamos pasar todas por ahí para que llegue a 1000, ¿no, Dani? ¡Claro que sí! Es verdad. Suscríbanse a mi canal de manualidades, pero paren. Solo si les interesa ver videos de manualidades. Si no les gustan las manualidades, no se suscriban. Porque a un canal, un canal de YouTube que tiene suscriptores que no ven sus videos, le hace mal, le hace peor, le caga las estadísticas y arruina el canal. Entonces, solo suscríbanse si de verdad les interesan los videos, porque quieren ver videos de manualidades, porque les gusta cómo lo explico, porque me quieren a mí, por lo que ustedes quieran. Pero siempre y cuando los vayan a ver. Si no, no pasa nada, no se suscriban. Es preferible tener suscriptores de verdad, fieles, y no tener 10 millones de suscriptores. Margarita dice, Dani, soy tu fan posta. Amo este canal y la buena onda que es la comunidad. Gracias, Marga. Y sí, ven, no es gracias a mí nada más, es gracias a todas. Liliana dice, yo me vi casi todos tus videos y tenés poco de acrílico, ¿no te copa? No es que no me copa, tengo un montón de polímeros, pero un montón, en serio, o sea, a ver. Tengo más de 30 polímeros, chicas. O sea, para yo que uso muy poco, que nunca me hago esculpidas, es un montón. No, tengo más de 30, tengo como... Sí, no sé cuántos tengo. Tendría que contarlos, porque si contamos también los chiquititos... Sí, no sé, debo tener como 50 polímeros al pedo, porque casi que ni los uso. No es que no me guste, es que yo el año pasado les había dicho, yo necesito que sea verano o que haya un muy lindo día para usar el monómero, porque me descompongo mal del olor. Me agarra un dolor de cabeza a los 5 minutos que no puedo más. Me empiezo a ahogar, se me cierra la garganta. Entonces necesito tener todo abierto. Y obviamente en invierno en Mar del Plata, imagínense que no puedo hacer los videos. Se los iba a hacer este verano que pasó, iba a armar el curso de acrílico y todo, pero como ya les conté también, después de todo el año sin ver a mi familia y demás, mi familia vino en el verano a mi casa, tenía la habitación esta donde grabo, donde atiendo cuando atendía, etcétera, mi habitación oficina / craft room, ocupada. Entonces no me podía poner, si mis viejos iban a dormir acá a la noche, a poner con el monómero y demás, así que dije, bueno, quedará para otro momento. Pero no es que no me guste, que no lo sepa usar o que nada de eso, es una cuestión de que me hace mal. Entonces necesito que se den las condiciones para poder hacer un video de acrílico. Aileen dice, miré todos tus videos en un descanso de las tareas de la facultad. Descanso eterno, pero bueno. Luciana dice, bueno, ya lo voy a ver, gracias. Che, me tengo que hacer la otra mano, pero ya es re tarde. Carolina dice, hola, soy nueva, ¿qué onda la soft gel? Caro, hay un video que en vivo les muestro y probamos la soft gel de Paris Night. Si no me equivoco, si no recuerdo mal, el video es el que es un diseño como de vaca, ¿no? De vaca con otros diseños y qué sé yo, así como unas uñas en punta almendra y con diseño así de vaquita. No sé, no está por acá como para mostrártelo. Pero es un vivo y ahí les hago toda una reseña. Están muy buenas, a mí me gustan.
Aileen dice, no muestres más que me haces mal, sobre todo al bolsillo. Margarita dice, hola, soy nueva, empecé a ver tus videos hace poco y me encanta cómo explicas. Yo uso los Charm Limit y el negro y no fallado también. No hay forma de que cure bien, se arruga siempre. Débora dice, ya somos 51, 54. Vale, dice, ¿cuál es tu Insta? Porque no lo encuentro. Es igual que el nombre del canal, pero sin el nails. O sea, @IAM Dani DAY. Dani, yo también me despido. Que tengas un lindo fin de semana para todas. Saludos, Yasmin. Natalia dice, hola Dani, lindo tus videos, ya los vi todos. Tengo 2 docenas de charm y nunca un problema. Tal cual. Araceli dice, ¿Acrigel y Poligel son lo mismo? Sí, porque Poligel es una marca, ¿sí? Y Acrigel es el producto en sí, es la mezcla de polímero con gel de construcción que forman el Poligel o Acrigel. De hecho, tengo videos haciendo Acrigel o Poligel casero, que está muy bueno hacerlo uno mismo y darle la consistencia que a uno le guste. Caro Villarreal dice, hola Dani, me compré los Poligel QVD, pero no los puedo manejar, me cuesta mucho. ¿Ven? Eso es lo que yo les decía. A mí me encanta cómo es la consistencia de los QVD, pero no a todas les resulta cómodo y demás. Mirá, como a mí me gusta la consistencia, yo no lo probé hacer esto, ¿sí? Lo podríamos probar otro día, en otro vivo, quizás mañana, pasado, en estos días. Pero quizás para endurecerlo un poco, digamos que te quede un poco más rígido, lo que yo haría sería, abro, pongo un poquito en un platito que uses una espátula, con una espatulita, mezclo el Poligel con un poquito, le vas agregando de a poquito, no te zarpes, de polímero clear o cristal, o sea, el transparente, para que no te altere el color, ¿sí? Yo agregale un poquito de polímero y fíjate qué pasa. Capaz que ahí se te hace un poquito más rígido y lo puedes usar mejor. Bueno, chicas, me voy despidiendo. A ver, Rocío Arnold. Dani, sos una genia, gracias. Mirando tus videos empecé mi propio emprendimiento. Bien, muy bien. Esa es la actitud. Araceli dice, hace poco descubrí tu canal y es genial. Explicás muy bien y sirve un montón todo el conocimiento que brindás, especialmente durante la situación que estamos pasando, no se puede cursar presencialmente. Gracias, chicas. Mirena dice, genia, amo tus videos. ¿Qué opinas de las uñas soft gel? Recién respondí eso, ¿o no? Que tengo un video, un vivo de Press-On, donde hago las uñas de vaquita, con diseño de vaquita, con rosa y unos cristales y qué sé yo. Y en ese muestro, o sea, hacemos como una review, digamos, de... yo revolví esto y se empezaron a mezclar. De las soft gel de Paris Night, que son las únicas que probé. Ahora se dice, muchas gracias Dani, gracias a ustedes, a todas por estar del otro lado, las que pudieron estar un ratito, las que pudieron estar todo el vivo, las que comparten, las que dan me gusta, las que ponen no me gusta también, porque ya les dije, a YouTube no le importa si vos ponés me gusta o no me gusta, lo que importa es que interaccionen, que comenten y que vean los anuncios, obvio. Detalle, si quieren ayudar al canal, véanse los anuncios. Irene dice, compré por primera vez el esmalte Charm Limit, es bueno ese esmalte y compré el de MAC, pero los de MAC se seca como plástico, ¿cuál me recomendás? Bueno, yo lo que te recomiendo es que voy 133 minutos hablando de los Charm Limit, mandale para atrás, que yo ya voy a cortar el vivo, retrocede, empezalo de cero y ahí tenés todo lo que fui diciendo sobre estos esmaltes, las pruebas que hicimos y demás. Y suscríbanse las que son nuevas que están ahí. Liliana dice, mi experiencia con Poligel, si son muy blandos, modelar con alcohol, si son muy duros, cualquier solución para Poligel. Ah, mira, acá tenés un dato. Bueno, Gabriela dice, gracias, que descansen, besos a todas. Chicas, gracias a todas por estar ahí. Gracias, gracias, gracias. Y nos vemos en el próximo vivo. Yo me voy a comer algo y a terminar me voy a hacer esta mano. Y las voy a dejar así, capaz, y después así lo de por ahí ponerle foil, pegar cristales y demás, lo dejamos para el próximo, ¿dale? Nos vemos, gracias, chau.